Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primer libro de las Crónicas, capítulo 21. David hace un censo militar. Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Entonces David le ordenó a Joab y a los comandantes del ejército: vayan y levanten un censo en Israel, desde Berseba hasta Dan, y tráiganme un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le dijo: que el Señor multiplique 100 veces el número de la gente que hay y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero, majestad, ¿qué importancia tiene saber cuántos hay si todos son sus siervos? ¿Por qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? Sin embargo, el rey David se mantuvo enérgico en la orden que dio. Así que Joab fue a hacer el conteo por toda la tierra de Israel y regresó a Jerusalén. Joab le entregó el resultado del censo a David. Había en todo Israel 1.100.000 hombres que podían pelear a espada y 470.000 en Judá. Joab no estaba de acuerdo con la orden del rey y por eso no contó a la gente de la tribu de Leví y de Benjamín. Dios también se molestó con esa orden del rey y por eso castigó a Israel. Primer libro de las Crónicas, capítulo 21, del 1 al 7. El castigo de Dios a Israel. David le dijo a Dios: he cometido un gran pecado, he sido un tonto, te ruego me perdones. Entonces el Señor le habló a Gad, profeta de David: ve y dile a David que el Señor dice: escoge entre estos 3 castigos, ¿cuál prefieres? Gad fue a ver a David y le dijo: el Señor me envió para decirte que escojas entre estos 3 castigos: 3 años de hambre, 3 meses huyendo derrotado del ataque de tus enemigos, o 3 días con el castigo del Señor, es decir, pestes por todas partes, el ángel del Señor destruyendo gente por todo el territorio de Israel. Piénsalo y escoge y dímelo para que yo lo comunique al Señor que me envió. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un verdadero aprieto, pero es mejor que mi castigo nos venga del Señor y que no de seres humanos, pues su misericordia es grande. Entonces el Señor hizo que cayera una epidemia sobre todo Israel, la cual provocó la muerte de 70.000 israelitas. Dios envió también un ángel para destruir a Israel, pero cuando el ángel comenzó su trabajo, el Señor cambió de opinión y le dijo al ángel: basta, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Onán, el Jebuseo. David miró hacia el cielo y vio al ángel del Señor parado entre el cielo y la tierra con una espada apuntando hacia Jerusalén. Luego David y todos los ancianos vestidos con ropas ásperas se postraron en rostro en tierra. David le dijo a Dios: yo fui el que ordenó el censo. El que pecó y actuó perversamente fui yo. Esta gente solo hizo lo que le ordené, pero solo me siguieron como ovejitas. No hicieron nada malo. Señor mi Dios, que tu castigo caiga sobre mí y la familia de mi papá, pero te ruego que la epidemia no se extienda más sobre el pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que le dijera a David que fuera y construyera un altar para el Señor en el lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Ornán el Jebuseo. Así que David fue e hizo lo que Gad le había dicho en el nombre del Señor. Ornán estaba trillando el trigo con sus 4 hijos cuando vio al ángel, y sus 4 hijos fueron a esconderse. Ornán vio que David venía acercándose y salió del lugar para postrarse ante él. David le dijo a Ornán: véndeme el lugar donde trillas tu trigo para que yo pueda hacerle un altar al Señor. Véndemelo al precio justo para que así se termine la epidemia que ataca al pueblo. Ornán le dijo: tómenlo, que el Señor mi rey haga lo que crea más conveniente.
Mire, yo ofrezco a mis bueyes para sacrificios de maderos, los doy para la hoguera y el grano para las ofrendas. Yo le entrego todo. Pero el rey David dijo nuevamente a Ornán: no, yo te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecerle al Señor algo que te pertenece, ni tampoco voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. Así que David le pagó a Ornán el equivalente de 600 monedas de oro por el lugar. Allí David construyó un altar para el Señor y le presentó sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de paz. David llamó al Señor y en respuesta le envió fuego sobre el altar de los sacrificios. El Señor le dio orden al ángel que guardara su espada. David vio que el Señor le había respondido en el lugar en el que Ornán, el jebuseo, trillaba el trigo y le ofreció sacrificios. La carpa sagrada del Señor que Moisés había construido estaba en el santuario sobre Gabaón, y allí también estaba el altar de los sacrificios que deben quemarse completamente. Pero David no pudo ir a ese lugar y pedir ayuda a Dios porque se quedó atemorizado al ver la espada del ángel del Señor. Primer libro de las Crónicas, capítulo 21, del 8 al 30. No todo es bueno en el ser humano. Hoy nos muestra David lo frágil que puede ser la fe. David duda de Dios y quizá muestra un poco de soberbia dando esa orden. Hay duda, desconfianza. A pesar del consejo, él se mantuvo necio en su censo. Pero al inicio lo explica todo, pues vemos la intervención de Satanás. Primer libro de las Crónicas 21:1. Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Para que David haya oído más la voz de Satanás y no la de Dios, es porque no estaba teniendo comunión con Dios. ¿Decayó su nivel espiritual de David? Como nos podemos dar cuenta, no se lee en ningún momento que David bajó de su trono para consultar a Dios. Se olvidó de consultar a Dios. Y he ahí el peligro y algo que debemos aprender desde el hijo más pequeño hasta el que ya es maestro. No te ensañes, no seas obstinado en tus decisiones, pues a veces tú crees que está bien y que es correcto y que no tiene nada de malo, pero si tienes oposición, es mejor consultar a Dios en oración. David no aceptó el consejo, quizá fue el pecado del orgullo. Muchas veces, como sabes que eres hijo de Dios y protegido por Dios según las Escrituras, te olvidas la forma en que Dios nos enseñó que nos acercáramos a Él y que es necesario pasar tiempo con Dios, escuchando sus consejos y también en oración. Primer libro de las Crónicas 21:3. Pero Joab le dijo: que el Señor multiplique 100 veces el número de la gente que hay y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero majestad, ¿qué importa saber cuántos hay si todos son sus siervos? ¿Por qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? Soberbia, orgullo y altivez, el no querer escuchar el consejo de Dios. Recuerda que eso es desagradable al Señor. Jeremías 9:23-24 dice así: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Que quiere saber cuán fuerte es el número de guerreros a través del censo. ¿No fue el mismo David quien él solo mató a un gigante y se enfrentó a todo el ejército filisteo y que no tenía miedo porque dijo que Dios estaba con él? Concluimos en algo. Si hoy estás firme en la fe y quieres seguir así, Hebreos 3:12-14. Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y también toma en cuenta que por el pecado de David, o sea, por un solo hombre, todo Israel fue castigado con una peste. Si tú eres el que caes, muchos pagarán las consecuencias. No te dejes engañar por Satanás, por tu enemigo frontal. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.